Aleluya, gloria al Señor. Por fin tenemos un lugar de reunión como iglesia local. El día de ayer yo estaba haciendo cuenta de los lugares donde hemos estado reuniéndonos en los últimos, diría, 20 años, tal vez menos. Sí, en los últimos 20 años. Y la suma es de 8 a 9 diferentes sitios donde nos hemos reunido. Y bueno, este es el octavo, noveno lugar donde nos reunimos. La Iglesia Sublime Gracia. La Iglesia Sublime Gracia. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y hemos empezado a ver, hace una semana, empezamos a ver una enseñanza que tiene que se considera en base a lo que es el mejor pacto, las mejores promesas, lo que nos da el pacto de gracia, lo que nos da el pacto del Señor Jesucristo, Jesús el hombre, con el Padre Celestial. Ya empezamos a considerar en contraste lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hemos considerado que la palabra griega para pacto es la misma palabra para testamento. Entonces es correcto utilizar ambos términos: Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Toda la Biblia se divide de diferentes maneras. Una manera de dividir la Biblia es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. No obstante ello, debo establecer dos precisiones importantes. En primer lugar, de Éxodo 19 hacia atrás, no corresponde al pacto de Dios con Israel. Dios hizo un pacto con Abraham, pero este pacto estuvo con una vida latente hasta que se forma la nación de Israel y sale la nación de Israel de Egipto, y es en Sinaí, en el monte Sinaí, donde Dios les da a conocer la ley al pueblo de Israel. Y es ahí, a partir de la ley, Éxodo 20, donde se da vigor a ese antiguo pacto cuya vigencia se da hasta el momento en que el Señor va a la cruz y muere. Antes de Éxodo 19 y antes, corresponde a lo que podríamos llamar la dispensación patriarcal, en la que vamos a ver diferentes patriarcas, y no obstante ello, hay diferentes pactos ahí celebrados con Dios, entre Dios y el hombre. Bien, el pacto más elocuente en el Antiguo Testamento, llamémoslo así, el pacto más elocuente es el pacto de Dios con Israel en el monte Sinaí. Y el pacto más elocuente es el que estamos viviendo nosotros, es el de la gracia, hablando del Nuevo Testamento, pero también hay que hacer una separación. La parte específica del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto o el Pacto de Gracia tiene vigor desde la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y propiamente la resurrección, hasta el momento en que Cristo venga y levante a su iglesia gloriosa. Y luego ahí viene una transición de 7 años de grande tribulación para que inicie el milenio. El milenio es la última dispensación de Dios. Estoy hablando de que hay 4 dispensaciones. La primera, la dispensación de los patriarcas, desde Adán hasta Moisés en Éxodo 19. La dispensación de la ley, de Éxodo 20 hasta la resurrección del Señor Jesucristo. La dispensación de la gracia, desde la resurrección del Señor Jesucristo hasta su segundo advenimiento, en que levantará su iglesia gloriosa. Y finalmente, después de la gran tribulación, la dispensación milenial o el milenio, dispensación en la cual el Señor Jesucristo vendrá a reinar a esta tierra por 1000 años. Gloria al Señor. Hechas estas declaraciones, regresamos. El antiguo pacto contenía un mundo de bendiciones, no hay duda. Vayan a Deuteronomio y vean algunas de las bendiciones que Dios le promete al pueblo de Israel por ser pueblo de Dios. Y debo decirles, Israel no ha dejado de ser pueblo de Dios. Hasta el día de hoy Israel sigue siendo pueblo de Dios. Y también durante el milenio Israel seguirá siendo pueblo de Dios. Les tengo otra noticia, de acuerdo a la Escritura.
en el milenio quien evangelizará a las naciones será Israel, los israelitas. Pero vayamos a Deuteronomio capítulo 28 y vean el conjunto de bendiciones, unas de las muchas bendiciones que Dios provee para el pueblo de Israel, ahí en el verso 1 hasta el verso 14. Voy a leer las bendiciones. Dice: y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrás alto sobre todas las gentes de la tierra. Alto sobre todas las gentes de la tierra. Yo estaba haciendo una consideración. Hay dos personajes esenciales, voy a tener que decirlo, del fútbol en España, y estoy plenamente convencido que los dos descienden de judíos. Después de que en España hubo una persecución terrible contra los judíos y contra los cristianos, hoy en día puedo decirles, hay dos personajes importantísimos en el fútbol de España que son judíos o descienden de judíos. Y aquí dice: te pondré sobre alto sobre todas las gentes. Verso 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuáles son las bendiciones? Verso 3: bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus sobras. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Podrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová enviará contigo la bendición en tus graneros y en todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Confirmarte a Jehová por pueblo suyo santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Abrirte a Jehová su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas gentes, y tú no tomarás prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Verso 14: y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos para servirles. Un promedio de 14 bendiciones, tal vez 10, si empezamos a sumar algunas que están repetidas, bendiciones materiales que Dios le promete al pueblo de Israel. Y bendiciones materiales que se están cristalizando en mucha gente judía. Pero no está aquí implícita la justicia de Dios para ser precisamente redimidos. Todo judío que rechaza a Jesús como su Salvador personal no tiene lugar en el cielo. Todo judío que rechaza a Jesús como su Salvador personal y muere sin Cristo, su lugar es un lugar de tormento eterno. Aunque ellos piensen que por ser pueblo escogido de Dios ya tienen un lugar asegurado en el cielo, eso es falso. La salvación es por medio de Jesucristo. Yo diría, la salvación es una persona que se llama Jesucristo. Eso lo dice primera de Juan. El apóstol Juan lo va a escribir en su primera epístola en el capítulo 5. El que tiene al Hijo tiene la vida. Esa palabra vida es zoe en griego, y zoe, Z-O-E, zoe en griego nos habla de vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a confrontar
el conjunto de bendiciones que Dios instituyó en ese pacto con Israel, las cláusulas que determinan todas las bendiciones de Israel, comparadas con las bendiciones que nosotros recibimos por ser redimidos por la sangre del Cordero, realmente la diferencia es del tamaño de la eternidad. Alguno podría decir, bueno, yo quisiera tener muchos millones de dólares. ¿Y qué hay de tu alma? ¿Tu alma está en Cristo? Sí, bueno, gloria al Señor. Teniendo a Cristo tienes todo. Pero, ¿de qué le sirve al hombre? Lo leíamos la semana pasada, o lo citábamos la semana pasada. ¿De qué le sirve al hombre si granjea todo el mundo y se pierde su alma? Muy bien, vamos a ver el segundo punto. La semana pasada vimos que tenemos mejores promesas. Hoy vamos a ver que somos herederos de la justicia. En Hebreos capítulo 11, verso 7. Hebreos 11, verso 7. Dice ahí el autor de la epístola: por la fe Noé, habiendo recibido respuestas de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Heredero de la justicia que es por la fe. Y nosotros en Hebreos capítulo 6, verso 17, creo que lo leíamos la semana pasada. Hebreos 6, 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios ha jurado por sí mismo que todas las promesas envueltas en el Nuevo Testamento, todas las declaraciones de bendición del Nuevo Testamento son nuestras solamente por el pacto que ha hecho el Padre Celestial con Jesús, su Hijo, el Hijo del Hombre. Y entonces nosotros tenemos como segunda herencia, además de mejores promesas, que fue la número 1, la número 2, tenemos la justicia. La justicia de Dios nos es dada por herencia. Es muy importante entender la justicia de Dios en la manera correcta. La palabra justicia se define de diferentes maneras. Hay diferentes juristas, tratadistas de derecho, que nos dan diferentes definiciones de justicia. Una de ellas, una definición clásica, dada, me parece, por Ulpiano, un jurista romano: justicia es la práctica inveterada de dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde. Pero si yo voy ante el Señor y voy a recibir lo que me corresponde un castigo severísimo, me corresponde toda la ira de Dios, la vara de justicia del Señor sobre mí. Entonces hay que discernir, hay que entender. Justicia en el plano correcto, o mal, no en el plano correcto, justicia en el plano de la iglesia, yo diría, porque no debemos hacer distinciones, pues al final, si hay quienes reciben lo que les corresponde por no poner su vida en orden o por no tener su vida de acuerdo al estándar de Dios. Pero la justicia delante de Dios es el cumplimiento de su voluntad. De una manera muy sencilla podemos decir: justicia para Dios es el cumplimiento de su voluntad. Y hay una definición de justicia que nos da Deuteronomio. Hay varias definiciones de justicia en la Biblia. Una de ellas nos la da Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Deuteronomio 6, 25 dice: y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos esos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Otra vez, Deuteronomio 6, 25: y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Les tengo una muy buena noticia. Yo no puedo cumplir la ley, eso es una mala noticia. Yo no puedo cumplir la ley.
Pero la buena noticia es, Cristo ha cumplido la ley. Y yo os redimiré. Y entonces, cuando venimos a Cristo, cada uno de nosotros vino a Cristo en una ocasión, hay una fecha específica, entonces lo que sucede es que Él nos viste de su justicia. Vamos a ver algunos aspectos importantes de ello. En Génesis 3:21 dice la Escritura que el Señor diseñó túnicas para Adán y para Eva. Ahí Génesis 3:21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y en Gálatas 3:27 dice, de manera que todos los que hemos sido bautizados dentro de Cristo estamos vestidos. Por eso no es una ilustración vana la que estoy dando, en el sentido de que el Señor se despoja de su justicia en la cruz. El Señor en la cruz recibe toda la ira de Dios, toda la ira de su justicia. Salmo 45. Aleluya. Salmo 45, en el verso, perdón, aleluya. Salmo 45, en el verso 6, la segunda línea. Vara de justicia, la vara de tu reino. La vara de justicia del Padre Celestial golpeó con total ira, con ira completa, la humanidad de Jesús en la cruz y en el infierno, para que nosotros no recibamos ese golpe de ira. Cuando Dios el Padre golpea con total ira, con su vara de justicia, a la humanidad de Jesús, al creer en Jesús, nosotros somos liberados para no sufrir esa ira. Nosotros somos herederos de la justicia. Nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, hemos heredado ya la justicia de Cristo. Ya no estamos para cumplir la ley de Dios. Cristo la ha cumplido por nosotros. Ahí en el Evangelio de Juan, el Señor va a hacer una declaración desde lo más profundo de su corazón. Ahí en Juan, en el capítulo 19, en el verso 30. Juan 19:30. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Esta expresión, consumado es, tiene diferentes significaciones, pero una de las significaciones más trascendentes, esta expresión en griego, tetelestai. Tetelestai. Esta expresión en griego, tetelestai, tiene el significado, he cumplido todo lo que tú me instruiste, Padre Celestial. Aun cuando es una sola palabra en griego y dos palabras traducidas aquí, en realidad lo que está diciendo Cristo desde la cruz hacia el Padre Celestial, he acabado la carrera, como dice Pablo, he cumplido la voluntad perfecta de mi Padre. Y esto lo podemos ver confirmado en Hebreos capítulo 10. En Hebreos 10, el autor de la epístola a los Hebreos deja un testimonio vivo de Cristo entrando en el mundo, en su creación. En el verso 10 dice, en la cual voluntad, la voluntad de Dios. El verso 9 habla de la voluntad de Dios, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Somos santificados. Y la palabra santificado tiene un significado muy amplio, entre ellos ser separados para. Hemos sido separados del mundo para la gloria de nuestro Padre Celestial. En eso consiste la justicia de Dios dada a nosotros. Y entonces empezamos a ver que nosotros somos herederos de la justicia. En Colosenses capítulo 2, veamos lo que dice el apóstol Pablo, ahí en el verso 10. Colosenses 2, 10, gloria sea al Señor. Y en Él, la palabra Él se refiere a Cristo, porque Cristo está mencionado en el verso 8, en la última línea.
al final se está refiriendo a Cristo. El verso 10 dice, en Él estáis cumplidos. El cual es la cabeza de todo principado y potestad, en Él estáis cumplidos. Esa palabra cumplidos es similar a consumado es. En Él estamos completos, en Él estamos perfectos, en Cristo. En Cristo hemos nosotros cumplido la ley de Dios. Yo no puedo cumplir la ley por mí mismo. Nadie puede cumplir la ley por sí mismo. El testimonio está en Hechos capítulo 15. Vean lo que dice el apóstol Pedro en Hechos 15, en el verso 10. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres, Pedro está hablando de sí mismo y de sus padres, ni nosotros hemos podido llevar? Pedro está considerando que el yugo de la ley no se puede llevar. El yugo de la ley no se puede llevar, pero el yugo de Cristo sí. Eso está en Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. En Mateo 11, 28 al 30, dice el Señor Jesucristo, verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo de la ley no se puede llevar, dice Pedro. Pero Cristo nos está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿En qué consiste la facilidad del yugo del Señor? ¿En qué consiste que la carga del Señor sea ligera? En que Él nos da la capacidad para hacer su perfecta voluntad. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si lo quisiéramos leer en sentido negativo, nada puedo sin Cristo, porque Él es el único que me fortalece. Así que en sentido positivo, como está escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos da el yugo y nos da la capacidad para caminar la senda que nos ha trazado. En eso consiste la justicia de Dios. Es un don, es un regalo que Él nos ha dado y nos ha hecho justos. Vamos a ver en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, el verso 21, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está la condición en la que estamos todos sin Cristo. Pero el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados por su gracia. Y es aquí donde se hace la separación entre la definición que nos da un tratadista romano de derecho, ulpiano. Justicia es la práctica inveterada, a cada quien lo suyo es lo que le corresponde. Lo suyo o lo que le corresponde. En tanto que aquí nos dice que hemos sido justificados por la gracia de Cristo. Y la palabra justificación, que corresponde a una de las 7 definiciones de la gran salvación, justificación significa declaración de justicia en una persona. Justificación es una declaración judicial, una declaración legal. Y esa declaración judicial, esa declaración legal es muy simple. Eres justo. Eres justo. A mí no me gusta utilizar la palabra inocente, porque la palabra inocente significa que no cometimos ninguna falta. Bueno, tal vez ustedes no han cometido ninguna falta, pero si yo hacía un inventario delante del Señor hace cerca de un mes, 3 semanas, tal vez 2 o 3 semanas,
haciendo inventario delante del Señor de todas mis faltas. Yo le decía, Señor, es injusto que yo sea salvo. Y el Señor me contestó y me dijo, es mi gracia la que te hace salvo. Sí, porque yo por mis obras soy injusto, pero por la obra de Cristo en la cruz, creyendo yo esa obra, yo soy declarado justo. Y entonces es lo que está diciendo el verso 24, Romanos 3:24, siendo justificados, siendo declarados justos. Y reitero, desde mi perspectiva, no inocentes. Inocente es el que no cometió el crimen. Pero declarado justo significa aquel que tiene la justicia suficiente para no ir a prisión. Aquel que tiene la justicia, en términos llanos, justicia suficiente para no pagar falta alguna, porque la justicia le ha librado del castigo. Y esto aplica en un principio que está consagrado en la Constitución Política Mexicana y que es del Consejo de Dios. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Entonces, en la cruz, yo fui juzgado por todos mis delitos y pecados, todos, absolutamente todos. Y lo que hace Dios después de la resurrección de Cristo y atendiendo a que yo creo en Él, lo que hace Dios es declararme justo. Como dice el canto, mis pecados son borrados ya. Lo vemos en Hebreos capítulo 1, verso 2. Hebreos 1, 2, perdón, verso 3. Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Que Cristo es la misma imagen de la sustancia del Padre. Y Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero vean las 3 últimas líneas de este verso. Habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo ha hecho la purgación de nuestros pecados. La palabra purgar, el verbo purgar, lo podemos entender en diferentes maneras. Una de ellas es echar fuera de nosotros todo aquello que contagia nuestra vida espiritual, pero también purgar tiene que ver con la acción y efecto de estar en prisión por causa de un delito. Se dice de manera muy común, muy coloquial, tal persona está purgando su sentencia. Y esa expresión, está purgando su sentencia, significa que está ahí porque ha sido considerado culpable de una falta, culpable de un delito. Y nosotros tendríamos la opción: yo rechazo a Cristo, tendré que enfrentar todos mis delitos y mis pecados delante del juez justo que es el Padre Celestial, y ante Él no hay manera. Él es justo, Él es recto, eso lo dice la Escritura, justo y recto es Él. Aleluya. Entonces, pero cuando yo volteo hacia la cruz y digo, creo que Jesús murió por mí, en otras palabras, yo debí estar en la cruz muriendo, pero no solo estar muriendo en la cruz, mi alma debía ser enviada a un lugar de tormento, pero no por 3 días y 3 noches como fue el Señor, sino por la eternidad, de acuerdo a la Escritura. Así que Él no tenía falta, el Señor Jesús no tenía pecado, no tenía falta, no había cometido la más mínima infracción, por tanto Él no debía ir a la cruz, pero fue por mí, fue por ti, fue por nosotros. Y entonces lo que hace es despojarse de su justicia y darnos. Nos asigna su justicia. Para eso Él se hizo pecado, eso lo dice Corintios. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Gloria sea al Señor. Y podemos ver en Romanos 6:23. Yo había dicho Romanos 3:21, no es 21, es 23, ¿verdad? Bueno, ahora Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Así que, ¿qué es lo que yo merecía por mis pecados? Pueden decirlo a coro. ¿Qué merecía yo por mis pecados? Muerte.
muerte. Otra vez, ¿qué merecía yo por mis pecados? Pero dice enseguida, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Es Cristo quien nos provee de vida eterna. Eso es justicia, eso es justificación. En Romanos 5, verso 1. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vean los detalles de este versículo, 3 líneas nada más. Nosotros recibimos la justicia de Cristo y somos justificados, somos declarados justos, somos declarados justos. ¿Por qué somos declarados justos? Por medio de la fe. Es la fe en Cristo Jesús la que nos lleva a esta declaración de Dios de que somos justos, justificados pues por la fe, y agregan, dice, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz. ¿En qué consiste esta paz? En que el juicio de Dios, que viene en breve, estos años de grande tribulación, en que la humanidad va a ser golpeada con toda la ira de Dios, esa ira no vendrá sobre nosotros. En eso consiste que tenemos paz. En eso consiste la justicia de Dios atribuida a nosotros. Si tú no tienes paz, deberás verificar en tu corazón, primero, si tienes a Cristo en tu corazón. Si no tienes a Cristo en tu corazón, entonces invítalo a que venga a tu vida. Ahora, si tú dices, no, yo invito a Cristo a que venga a mi corazón, entonces debes identificar por qué no hay paz en tu corazón. ¿Dónde perdiste la paz? Porque lo que dice el apóstol Pablo es una manera dogmática, como una norma que no tiene manera de contradecirse. Nosotros tenemos paz gracias a la justicia de Cristo atribuida a nosotros por herencia, por causa de la fe, por medio de la fe. Vean cómo lo dice Efesios. Efesios lo va a decir de una manera mucho más hermosa, o bueno, de manera diferente. Es el mismo autor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Ahí en Efesios capítulo 2, versos 5 y 6. Efesios 2, 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, estábamos muertos en pecados todos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, no por obras. Verso 6. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Verso 8. Por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, por gracia. Si fuera por obras, la gracia no tendría eficacia. Como es por gracia, la obra no es eficaz. Cuando tú actúas en el nombre del Señor para hacer una buena obra, no lo estás haciendo para que Dios te justifique, lo estás haciendo porque Dios ya te justificó. Es diferente. Y vuelvo a decirlo, somos declarados justos. Veamos en Romanos 1:7. Esta es nuestra herencia, hermanos. La herencia de la justicia. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La justicia de Dios se vive para caminar de fe en fe. Creo que este no es el verso 7, debe ser otro. Vamos a ver. Sí, el verso,
Bueno, el verso 8 habla de vuestra fe. Es el verso 17, perdón, hay un error ahí. No es el verso 7, sino el 17. Voy a leerlo. Porque en Él se refiere a Cristo. Porque en Cristo la justicia de Dios, aquí está ahora sí, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Aleluya. Tú eres justo, nosotros somos justos por la fe en Cristo Jesús. Y la justicia de Dios se va descubriendo de fe en fe, en un caminar de fe continuo. Cada día nosotros podemos ir experimentando cómo es la gracia divina, cómo es la justicia de Dios para nosotros. Es de fe en fe. Y hay toda una estructura de 7 que son... alguien lo tituló como una vida incrementada, yo nada más ahorita recuerdo unos 3 o 4. Aquí dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Hay otro pasaje que dice, irán de poder en poder, otro de gloria en gloria, otro gracia sobre gracia, por lo menos 4. Y eso nos habla de cómo incrementar nuestra vida, y este es uno de ellos. Reconocer, o más bien ir conociendo la justicia de Dios de fe en fe. De fe en fe. Gloria al Señor. Dios nos ha declarado justos. Ahora, no olvidemos que traemos la herencia de Adán. Ya he mencionado eso también. La herencia de Adán es mi naturaleza de pecado que me lleva a hacer pecados. La naturaleza de Adán tiene defectos, muchos defectos, tiene muchas debilidades humanas. Pero a medida que vivimos la vida cristiana, esas debilidades humanas, esos defectos, Dios los va quitando para que nosotros cada día tengamos una vida más íntegra, más justa, una vida más justa delante de Dios. Y esto es glorioso. Ahí en 2 Corintios 9:10. Este texto lo leíamos la semana pasada en razón de las bendiciones que Dios nos da, pero ahora vean. Y el que da simiente, la palabra simiente es semilla, semilla de granos comestibles. El que da simiente al que siembra, el que da simiente es Dios, el que siembra eres tú, el que siembra soy yo. También dará pan. Dios nos da semillas y nos da pan para comer. Dice, y multiplicará vuestra sementera. La sementera es el silo, o el lugar, o la bodega donde se almacenan los granos. Eso es la sementera. Multiplicará vuestra sementera y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia. Aumentará los frutos de vuestra justicia. A medida que vivimos en la justicia divina, a medida que experimentamos la justicia de Dios, entonces el fruto de justicia se manifiesta en nuestras vidas. La justicia de Dios nos cambia, nos moldea. Ya no recibimos lo que debemos recibir de acuerdo a la descripción del derecho romano. Ahora recibimos una transformación continua. Esto es una mejor promesa. Pónganlo en balanza. Pónganlo en balanza y pongan en una balanza millones de dólares. Uy, qué pesado, millones de dólares. Justicia divina. La justicia divina es eterna. Los millones de dólares son para este tiempo. ¿Cuántos años podemos vivir? Pónganle un número, 100 años, pero ya llevamos andados algunos, ¿no? Yo tengo 64 años, si yo viviera 100 años me quedarían solamente 36 años de vida. ¿De qué me sirven los millones de dólares que 36 años de vida? Pero los voy a estar gastando en médicos, en hospitales. La justicia de Dios es eterna, gloria al Señor. La justicia de Dios determina que somos justos por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. La justicia, además de ser una herencia, es un fruto, pero lo estamos viendo ahorita como una herencia. Dije que justificación, mencioné justificación. Justificación es una declaración legal, es una sentencia judicial que nos declara justos. Nos declara justos. Pero santificación es un proceso que nos hace justos, que nos transforma. Nos hace justos y nos transforma.
en la justicia de Cristo. Bendito sea el Señor. Santificación nos lleva a vivir en justicia todos los días. Primera de Pedro, y es una herencia, la justicia de Dios es una herencia para nosotros. En 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24, Pedro, hablando de Cristo Jesús, dice: el cual mismo, se refiere a Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Vivamos a la justicia es santificación. Santificación es esta expresión: vivir la justicia, experimentar la justicia divina como una realidad de nosotros. Que se muestre la justicia de Dios en nuestra conducta cotidiana. Todos los que hemos recibido a Cristo ya tenemos vida eterna, lo hemos dicho, y esta vida eterna ya está depositada en nuestro espíritu humano. Pero no todos viven en el espíritu. Gálatas 5:25. Si en nuestro espíritu está la justicia, Cristo es la justicia, Dios quiere que esa justicia se exprese a través de nuestra conducta cotidiana, pero no todos viven en el espíritu. En Gálatas 5:25, si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu. Si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu. Hemos leído Romanos 3, del 23, 24. La lectura debe ser completa desde el verso 22 hasta el verso 25. Romanos 3, 22 al 25. Y es el entendimiento. Antes de Cristo estábamos obligados a pecar. La naturaleza del pecado nos empujaba a pecar. La naturaleza del pecado, o sea, pues vamos al antro. El alma decía: yo quiero ir al antro. El cuerpo decía: vamos. Eso era antes de entender a Cristo en nuestra noticia. Y solamente mencioné una de las muchas maneras en que nosotros pecábamos anteriormente. Pablo le escribe a los corintios y les dice ellos, que los corintios eran ladrones, homicidas, en fin, les da una descripción de diferentes pecados. Dice: y esto erais vosotros. Pero dice: mas ya sois justificados, mas ya sois santificados. Eso éramos nosotros, mas ahora ya somos justificados, es decir, que hemos sido declarados justos, y somos santificados, es decir, estamos siendo transformados en la misma justicia de Dios. Aleluya, gloria sea al Señor. Así que somos herederos de la justicia, y la voluntad de Dios, es su justicia para nosotros. Gracias. Muy bien, herederos de mejores promesas, herederos de mejores promesas, herederos de justicia. El deseo de Dios, escuchen bien, ¿cuál es el deseo de Dios? Ver la justicia de Cristo en nosotros, en espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu ya tenemos la justicia de Dios. En el alma estamos recibiendo la justicia de Dios, y nuestro cuerpo será transformado en semejanza de Cristo en el día de la resurrección de los muertos, y nuestro cuerpo habrá de mostrar la justicia de Dios. Y así estaremos con Él por la eternidad, en espíritu, alma y cuerpo. Bendito sea el Señor. Les he hablado perdón porque sea reiterativo, no deseo terminar este segundo punto sin antes reiterarles: a través de justificación, Dios nos declara justos, pero a través de justificación, Dios nos libra, nos quita la pena del pecado.
la sanción, la sentencia del pecado que pesaba sobre nosotros, Dios la quita de nosotros en justificación. En santificación, Dios nos está librando del poder del pecado todos los días. El pecado nos empuja a hacer lo malo. Cristo nos quiere jalar al cumplimiento de la voluntad divina. Santificación nos libera de ese poder pecaminoso que nos quiere empujar a hacer lo malo. Pero en glorificación, que será en el futuro, cuando nuestro cuerpo sea transformado en glorificación o redención, como lo quieran ver, pero glorificación, la presencia del pecado será quitada de nosotros. Seremos libres ya de la presencia del pecado. Ya no tendremos ninguna sentencia por el pecado, ya no la tenemos hoy. Ya no tendremos la influencia del pecado en nosotros, nos está siendo quitada hoy. Ya no tendremos la presencia del pecado en nuestras vidas, porque allá en la presencia de Dios no entrará cosa inmunda, no entrará carne, ni sangre, ni cosa inmunda. Nuestro cuerpo va a ser transformado para revelar la justicia divina. Aleluya. Eso es importante. Y todo esto, es por gracia. Todo eso es por gracia. Está en el paquete de las mejores promesas que Dios nos ha dado. Está en el paquete del nuevo pacto, del mejor pacto. Muy bien. Vamos a ver. Híjole, todavía sobre la justicia hay mucho que decir. Aguántenle. Filipenses 1, 10 al 11. En Filipenses 1, versos 10 al 11, dice: para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Verso 11: llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, a gloria y honor de Dios. Llenos de frutos de justicia. Gloria al Señor. Y Colosenses 1, 10 y 11. Perdón, 10 al 12. Colosenses 1, 10 al 12. Para que andéis como es digno del Señor. Agradándole en todo, fructificando toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Esa palabra suerte pueden tacharla y poner herencia. En realidad, la palabra suerte, que está deformada en el lenguaje castellano sobre todo, no es parte del lenguaje de Dios. Las suertes no es cualquier tipo de juego de azar, el que quieran. Cualquier juego de azar está vinculado a la suerte. Y la palabra suerte también se utiliza en la adivinación. Pero aquí la palabra, hermana Guillermina. Pastor, también me tocó leer el Antiguo Testamento. No acaso hábleme más fuerte. Decía, en el Antiguo Testamento tengo dudas porque yo ahí leí, y a ver si me puede orientar, porque yo leí que las tribus de Israel se les repartió la tierra por suerte. Por suerte, es decir, no entendí ahí que... Ok, no era propiamente un juego de azar, sino era una aplicación tal territorio, ese es todo el territorio, dividámoslo en 12. Y entonces la suerte era, Judá te tocó esta porción, el monte Hebrón, etc., va para allá. Pero no era en realidad una forma de juego de azar. También podríamos citar el libro de Jonás,
donde se dice que echaron suerte los marineros para saber quién era la causa de la tormenta. Pero ahí los marineros no eran temerosos de Dios, eran cristianos, por eso echaron suertes. A la hermana ahora. También en Hechos 1:26, cuando eligieron a... Echaron suertes, en realidad lo que hicieron fue consultar a Dios quién habría de quedar en el lugar de Judas Iscariote entre Matías y ahí dice quién, Bernabé, no, es Matías y Barsabás, José llamado Barsabás o Barsabás, pero no era como un juego de azar. Es decir, lo que estoy estableciendo es que la palabra suerte vinculada al azar, al juego de ruleta, al juego de naipes, como lo hicieron al pie de la cruz, los soldados romanos jugaron para ver quién se quedaba con la túnica del Señor. Ese tipo de suerte no es del lenguaje de Dios. A eso me refería. Es verdad, existe la palabra que por suerte, en el libro de Josué, por suerte le tocó este territorio a tal tribu. Y es verdad lo que dice Jonás, pero la palabra suerte en razón de juegos de azar, y también mencioné de adivinación, no son del lenguaje de Dios. Aleluya. Y bueno, Romanos 6, quiero ver si avanzo. Romanos 6, 22, ya lo leímos, no lo hemos leído. En Romanos 6, verso 22, ya estamos agotando el segundo punto. Romanos 6, 22. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Ya mencionamos, santificación es el proceso a través del cual Dios nos hace justos. Una cosa es que nos declare justos y ahora Él nos está haciendo justos. En Santiago 1, 22 a 27, Santiago capítulo 1, versos 22 al 27, dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley es en la libertad, en la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese tal será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, aquí también esta palabra religión no es el léxico divino. Esta palabra religión no aplica. En realidad, la palabra original es piedad y corresponde a una conducta de amor. Dice, esa conducta es vana. ¿Cuándo? Cuando no se refrena la lengua, cuando se engaña, cuando se miente, cuando se